Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Henry García, estudiante de Ingeniería Electrónica del CEAS Medellín. Este es mi documento de identidad, como lo pide la rúbrica de evaluación, para el desarrollo de la actividad en el ejercicio número 5 de la tarea 1, la cual nos pide en el primer ejercicio vamos a utilizar el simulador para construcción de circuitos. Nos pide construir un circuito para encender una bombilla. Entonces vamos al simulador y vamos a construir el circuito. Iniciamos con una batería con una carga de 9 voltios. Procedemos a instalar el cableado. Vamos acomodando las diferentes piezas que nos van a formar el circuito. Utilizar una bombilla, la cual nos va a servir como receptor, y un interruptor para cerrar el circuito. Ahí cerramos el circuito y evidenciamos pues que está funcionando. Nos dice que verifiquemos qué pasa si aumentamos el voltaje, y podemos evidenciar que si aumentamos el voltaje lo que sucede es que el brillo de la bombilla se va a incrementar muchísimo. Más sin embargo, si chequeamos el amperaje en este punto, vamos a hacer la prueba. Incorporemos la función de lector de amperes. Tenemos 4 amperes. ¿Qué pasa si reducimos el voltaje? Considerablemente se nos va a reducir la corriente del circuito. ¿Sí? También nos dice construir un circuito para encender 2 bombillas. Entonces vamos a utilizar el mismo circuito, pero para esto vamos a variar un poco el diseño. Colocamos un interruptor ahí. Ese interruptor es el que nos va a encender esta bombilla. Vamos ubicando de todas formas el cableado de una manera uniforme. Perdón, acá vamos a utilizar un interruptor para esta otra bombilla. Y podemos evidenciar que el circuito está cerrado. Si nosotros accionamos uno de los 2 interruptores, el circuito se va a abrir, por consiguiente pues las 2 bombillas van a dejar de funcionar, no va a haber ningún receptor aplicando. Ok, nos dice el otro punto del ejercicio. Que nos dice indicar la forma en que se debe conectar las 2 bombillas en el circuito, de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Eso fue lo que acabamos de explicar. Y la otra forma del circuito es si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Para esto hay que hacer una pequeña variable en el diseño del circuito.
Para esto vamos a hacer nuevamente el circuito, pero acá vamos a hacer un cableado de forma diferente. Este cableado que estoy instalando acá va a ser para una bombilla. Continuamos con este diseño, el cual nos va a aplicar para la primera bombilla que instalamos. Cada bombilla evidentemente tiene que tener un interruptor independiente. Entonces ya nos funciona. Continuamos con el diseño en la misma fuente, pero para otra bombilla. Este sería nuestro interruptor para la otra bombilla. De esta manera, si yo acciono los dos interruptores, pues las dos bombillas me van a funcionar, pero si desactivo uno de los dos interruptores, la otra bombilla va a seguir siendo receptora, como lo podemos evidenciar. ¿Sí? Diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y otro circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Cada circuito debe tener una fuente de voltaje. Ok, para esto vamos a diseñar otro tipo de circuito. Empezamos nuevamente con la fuente de voltaje, que es una batería que he tenido regulada en 9 voltios. Empezamos nuestro circuito. Vamos a ir anexándole lectores de corriente en amperes. Acá vamos a colocar nuestras resistencias instaladas en serie. Podemos colocar un interruptor para este circuito. Coloquemos acá otro lector de amperes. En este circuito evidenciamos que para una corriente, para un voltaje de 9 voltios, que es lo que me está dando la batería, tenemos un amperaje, un corriente de 0.45 amperes, una resistencia de 10 amperes. Con la ley de Ohm, para este tipo de circuitos, entonces lo que hacemos es que para hallar la corriente, el valor de la corriente sería el voltaje dividido la suma de las resistencias. Esto sería 9 voltios, la suma de las resistencias me da 20 ohmios,
para un total de, se pueden ver ahí, 0.45 amperes. El otro circuito lo vamos a hacer en paralelo. Para diseñar este circuito en paralelo, instalemos acá un lector de amperes para que vayamos como construyendo el circuito de una manera más uniforme. ¿Sí? Vamos a instalar una resistencia. La resistencia, continuamos con el diseño del circuito en paralelo. Vamos a colocar la otra resistencia de esta manera. Podemos instalar acá un interruptor. Acá un identificador un chequeador de amperaje para evaluar la corriente. Y cerramos el circuito. Si colocamos en este punto el lector de corriente, tenemos que es 1.8 amperes. La ley de Ohm me dice que para tener el amperaje total del circuito, voy a dividir el voltaje de la fuente por cada resistencia, y esto lo voy a sumar, lo que me quedaría 9 voltios dividido 10 ohmios más 9 voltios de la otra resistencia. Coloquémosle acá los valores para que evidenciemos los valores de cada resistencia. Esto me da un total de 1.8 amperes, como lo evidenciamos acá con el chequeador. Con esto culminamos el ejercicio, la explicación del ejercicio número 5. Muchas gracias y hasta luego.